La lluvia caía desde hacía 3 días sin tregua sobre el Arenal, ese pueblo perdido entre la sierra y el olvido. No era una lluvia alegre, ni de esas que huelen a esperanza. Era espesa, lenta, con olor a tierra revuelta y hojas podridas. Una lluvia que parecía venir no del cielo, sino del subsuelo. Calista observaba por la ventana de su cocina, con las manos arrugadas sobre la mesa de madera, como si esperara a que alguien tocara la puerta, aunque sabía que nadie se atrevería. Su casa estaba en la orilla del pueblo, justo donde la brecha de tierra se convertía en camino de piedras. Decían que ahí empezaban las cosas que no debían nombrarse. Sobre la estufa, una olla burbujeaba lentamente. No cocinaba nada. Solo calentaba agua con salvia, como hacía cada vez que el ambiente se le ponía pesado. En el rincón más oscuro del cuarto colgaba el objeto que nadie debía tocar, un crucifijo de obsidiana, grueso y pesado, con una grieta que cruzaba diagonalmente el rostro de Cristo. No brillaba. No reflejaba la luz. Parecía absorberla. Nadie sabía cómo lo había conseguido. Ni siquiera ella lo recordaba del todo. Lo encontró una madrugada, muchos años atrás, entre las ropas empapadas de su hijo recién sanado. Fue entonces que comprendió que el pacto se había sellado. La voz del cuervo, en susurro rasposo, había dicho: «Te lo devuelvo. Pero un día vendré por otra cosa. Y ese día vendrá sin aviso». Su hijo, Nicolás, creció sano. Se fue del pueblo. No quiso saber nada de brujerías, ni de santos, ni de promesas. Se casó con una mujer callada de Jalisco y regresó solo una vez, para dejar a su hija Ágata cuando su madre murió. Tenía 5 años entonces, y Calista la recibió sin preguntas. Ahora, Ágata tenía 15. Y esa mañana, no apareció a desayunar. Calista subió a su cuarto. La puerta estaba entreabierta. El cuarto olía a humo de vela, a tierra recién movida y algo más, algo que solo ella conocía, el olor del pacto acercándose. Sobre la cama, entre las cobijas revueltas, descansaba un muñeco hecho con ramas, atado con hilos rojos y con pequeñas plumas negras saliendo de la cabeza. Y a su lado, envuelto en un paño blanco como si fuera un bebé recién nacido, estaba el crucifijo de obsidiana. No había ni rastro de Ágata. Solo un leve susurro, apenas audible, que parecía venir del interior de las paredes. La sangre no olvida. La deuda camina. El padre Artemio Barragán llegó a El Arenal un mediodía pálido, con la sotana aún oliendo a la cera fresca de la Catedral de Zamora. Lo recibió un templo pequeño, cuyas campanas parecían tocarse solas cuando el viento pasaba silbando entre las grietas del campanario. La primera feligresa que se le acercó fue una anciana encorvada doña Remedios que, con voz resquebrajada, lo puso al tanto. «Padre, aquí la fe no alcanza para tapar todo lo que anda suelto». Esa misma tarde, Artemio sintió la tensión que ondulaba en el aire, miradas desconfiadas, perros que gemían hacia los cerros, el olor terroso de la tormenta estancada. Y, sobre todo, el rumor de una muchacha desaparecida. Cuando Calista entró a la sacristía, traía los ojos encendidos por noches sin sueño. Colocó sobre la mesa un envoltorio de manta. Antes de que Artemio lo abriera, percibió un frío que no provenía de ningún lugar físico. Allí reposaba el crucifijo de obsidiana, negro, impecable, partido por una sola grieta diagonal. «Se llevaron a mi nieta», dijo Calista. «Y esto la trajo de vuelta a mí hace muchos años. Ahora me lo devuelven como señal». Artemio, formado en dogmas firmes pero falto de experiencia, quiso responder con catecismo. Las palabras se le atoraron apenas rozó la piedra pulida, sintió un zumbido en el oído, como el graznido lejano de un ave gigantesca. Comprendió que la fe, allí, iba a necesitar otro lenguaje. Al amanecer, Artemio y Calista emprendieron camino al cerro Las Cuatro Lenguas. Llevaban el crucifijo envuelto en costales, sal gruesa en los bolsillos y rezos pegados en la saliva. A cada paso, la tierra dejaba escapar burbujas de agua turbia, como si respirara. Doña Remedios les explicó el sendero. Entre susurros mencionó el hueco del cuervo, un pozo sellado con lajas volcánicas desde tiempos mexicas, para encerrar lo que no debía andar con cristianos. Advertía que el lugar cambiaba de sitio como animal asustado y que, quienes lo encontraban, jamás regresaban iguales. Subiendo la ladera, escucharon sonajillas infantiles. Entre los árboles, figuras menudas corrían descalzas, niños de ojos enteramente negros, bocas abiertas sin sonido. Cada silueta cargaba un muñeco de ramas y plumas, clavado con alfileres oxidados.
No se acercaban, solo acompañaban la marcha, como cortejo. Al mediodía, el anciano don Laureano, guardián informal del cementerio, se les unió. Narró cómo, décadas atrás, un curandero rompió un pacto y el pozo empezó a llamar a los suyos. Señaló la grieta del crucifijo. Ese quiebre es la puerta. Una vez la abras de más, padre, no hay santo que tape el boquete. Cayó la bruma vespertina. El grupo alcanzó un claro donde el suelo estaba cubierto de ceniza fina y raíces muertas. El pozo se alzaba en medio, sellado por un círculo de estelas basálticas con glifos erosionados. Un olor metálico, dulce y rancio, impregnaba el aire. De pronto, Ágata apareció al borde del círculo, con la mirada extraviada. Sobre la frente llevaba dibujado un símbolo, 2 medias lunas encontradas, hecho con what parecía carbón. Alrededor de su cuello pendía otro muñeco, más pequeño, pulsando como si latiera. Cuando Calista corrió hacia ella, los niños sin voz se interpusieron. No tocaron a la anciana, bastó su presencia para que la sangre se helara. Artemio recitó un salmo en latín, pero las sílabas se deshicieron en vapor, cada palabra caía al suelo en forma de lombriz frenética. Un viento hueco emergió del pozo. Las cenizas formaron un remolino, un cuervo gigantesco, negro, translúcido, sin órbitas, con un hueco donde debía estar el rostro. El graznido retumbó dentro del pecho de todos, como si los huesos vibraran. La deuda camina, la promesa sangra, susurró una voz multiplicada. Refugiados en la sacristía, Calista abrió al fin su historia. De joven, había implorado al cuervo que devolviera la vida a Nicolás a cambio de una promesa. El ave exigió la última palabra que pronunciara su linaje femenino antes de morir, pues con cada voz robada tejería alas hechas de memoria humana. Calista aceptó, creyendo que viviría suficiente para encontrar otra salida. Ahora entendía que el plazo vencía y el reclamo incluía la voz misma de Ágata. Artemio, con las manos aún temblorosas, propuso exhumar los registros indígenas ocultos en la cripta del templo. Allí hallaron un códice fragmentado, instrucciones para transformar el crucifijo caja en jaula definitiva, usando sangre de quien pactó, palabra de quien sería cobrada y vela hecha de cera adulterada con obsidiana molida. Yo pondré la sangre, dijo Calista. Ágata aportará la palabra. Pero alguien debe sellar la jaula desde dentro. El padre comprendió lo que eso significaba. Miró sus manos sacerdotales, siempre creyó que algún día las alzaría para ofrecer su vida, no imaginó que sería tan literal. Esa noche, el pueblo se dividió. Los curiosos, empujados por superstición, siguieron la comitiva, Calista cargando un candil y la vela negra, Artemio sosteniendo el crucifijo ya abierto, hueco en su centro como boca hambrienta, Ágata caminando en trance, murmurando frases inconexas, la tierra late, el grito vuela, la voz se parte. Al llegar al hueco del cuervo, las estelas basálticas ardían con fuego interno. Los niños sin voz formaron un círculo y comenzaron a golpear el suelo con los muñecos, cada golpe resonaba como campana sumergida. De los troncos secos salían manos huesudas que aplaudían sin sonido. Calista cortó su palma y untó la sangre sobre los bordes del crucifijo. El hueco interno empezó a absorber el aire, como si allí se fabricara un eclipse. Artemio tomó la vela negra, la encendió con fósforo bendecido y la sostuvo frente a su rostro. In manus tuas, domine, pronunció con una serenidad que no sentía. El plano terrenal pareció doblarse. El cuervo gigantesco emergió de nuevo, esta vez con alas hechas de sombras humanas. Cada pluma llevaba un rostro pálido que gritaba sin sonido. Cuando el ave batió las alas, un silencio absoluto cayó sobre el mundo, ni la lluvia, ni los latidos, ni la respiración existían. Ágata abrió la boca, y de ella salió un hilo de luz azul, una última palabra material, algo vivo, ondulante. El cuervo se abalanzó para devorarla. Artemio se interpuso, clavando el crucifijo jaula en el pecho de la criatura. El hueco del crucifijo se cerró como mandíbula, la luz y la sombra quedaron atrapadas dentro. Pero la jaula exigía su precio. Una vez cerrada, reclamaba un guardián. Artemio sintió cómo su cuerpo era succionado al interior de la obsidiana. Sus manos se hicieron polvo, su voz se perdió en un estallido de silencio. La vela se apagó sin humo. El cuervo, reducido a un chillido ahogado, quedó contenido. El crucifijo cayó al suelo, ya sin grieta, liso como espejo sin reflejo. El silencio se rompió de golpe, el trueno de una tormenta contenida estalló. Los niños sin voz cayeron como marionetas sin cuerdas.
Las estelas basálticas se hundieron, cerrando para siempre el hueco del cuervo. Ágata recobró el sentido. Lloró sin recordar qué había dicho ni que le habían arrebatado. Calista, arrodillada, tomó el crucifijo, estaba caliente como hierro al rojo. Al posar su frente en él, sintió un susurro. Artemio rezaba desde dentro, pidiendo no ser olvidado. Regresaron al pueblo bajo una calma rota. Muchos se persignaban al verlas. Otros ya preparaban historias para explicar lo inexplicable. Calista no habló. Parecía haber dejado su voz en cada gota de sangre que ofreció. En la iglesia, guardó el crucifijo dentro de un nicho sellado con sal y cera bendita. Sobre él, colocó una placa sin nombre, solo la silueta de un cuervo tachada por una cruz. Han pasado 3 estaciones. El arenal vuelve a sus rutinas, maíz, lluvia, ferias chicas. Pero cada anochecer, cuando las lámparas de petróleo titilan, un picoteo rítmico se oye en los techos de lámina. Las familias se quedan quietas, rezan dientes adentro. Ágata, ahora con 16 años, sueña con voces que no puede descifrar, murmullos encerrados tras cristal negro. Sueña un candil que nunca se apaga y el batir de alas que no encuentra aire. En la sacristía, Calista se sienta frente al nicho sellado. No necesita hablar, sus ojos cantan silencios de gratitud y culpa. A veces, el crucifijo palpita bajo la piedra como corazón viejo. Cuando eso ocurre,